holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Hola, ¿qué pasa, chavales? Ya estamos aquí un día más con un nuevo capítulo de los Warren. En concreto, el sótano maldito. Empecemos. Devils and ghosts and demons all exist, and we have the proof of that. El día de hoy estarás ante uno de los casos más temidos dentro de las investigaciones ocurridas al interior de un hogar en donde la pareja Warren estuvieron habitando y viviendo al pie de la letra lo que sus huéspedes contaban le sucedía sobre todo en las madrugadas. Un caso que tuvo de por medio una terrible posesión que seguramente con el simple hecho de presenciarla en vivo difícilmente la soportarías. Prepárate, porque nuevamente sucederá eso que tanto esperabas, eso que tanto pedías. Abriremos juntos el expediente Warren. Carmen y Alex Snedeker eran un matrimonio con 3 hijos jóvenes, siendo la más pequeña una niña. Tuvieron la mala fortuna de ver cómo uno de sus hijos, de nombre Philip, contraía cáncer y necesitaba un tratamiento de urgencia para salvarle la vida. Era el año 1986 y en aquellos tiempos, al igual que ahora, los tratamientos eran totalmente caros. El hospital donde su hijo Philip tenía que acudir a sus quimioterapias y radioterapia les quedaba lejos de donde vivían. Por este motivo decidieron mudarse al pueblo de Sarrington, en Connecticut, para estar más cerca del hospital. Hasta entonces, tenían que viajar durante 4 horas para ir y otras 4 para volver durante los tratamientos. La economía de la familia Snedeker no estaba pasando por sus mejores momentos debido a los gastos médicos. Sin embargo, tuvieron suerte al encontrar en Sarrington una casa que parecía perfecta y además con un alquiler bastante barato. Era una enorme morada antigua donde la familia tenía todo el espacio del mundo. Además de esto, una prima se había ido a vivir con ellos, por lo que eran 6 personas viviendo en la casa. No se plantearon el por qué la renta estaba tan barata, pero pronto, muy pronto se darían cuenta por qué. Mientras estaban haciendo la mudanza a la nueva casa, se dieron cuenta que esta contaba con un amplio sótano. Al bajar y revisar cada detalle en él, se encontraron con una extraña mesa giratoria, bandejas llenas de instrumentos médicos y muchos frascos con sustancias químicas. Las paredes se veían manchadas de algo oscuro que parecía humedad. En una de las esquinas se encontraban varios contenedores que parecían alojar gasóleo, muy probablemente utilizado para hacer funcionar la antigua calefacción. El sótano había sido separado en varias secciones y decidieron que los 2 jóvenes se durmieran en una de las habitaciones más grandes de él, ahí, precisamente en el sótano. Al poco tiempo de estar viviendo en la casa, Carmen empezó a experimentar extraños fenómenos que no podía explicar. Algunos objetos desaparecían y en otras ocasiones escuchaba voces extrañas en diferentes partes de la casa. Los hijos incluso aseguraron que habían visto personas extrañas al interior de la casa. También se escuchaban en ciertas habitaciones durante la madrugada, tal y como si cientos de pájaros estuvieran agitando las alas cuando todas las ventanas se encontraban absolutamente cerradas. Sin embargo, hasta este punto todo parecía normal y parte de la antigüedad de la misma casa. Tenían en mente esos rumores donde se decía que los muros en ocasiones guardan antiguos sonidos para luego hacerse presentes.
Durante uno de los tratamientos de Philip, hubo un cambio radical en su comportamiento. De ser el joven más simpático y cariñoso a pesar de su enfermedad, se volvió huraño y con continuos enfados. Empezó a escribir poesías donde hablaba continuamente de la muerte. En un primer momento lo atribuían a los duros tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, un día se comportó demasiado agresivo con su prima, casi al punto de hacerle perder la vida. Lo llevaron al hospital para evaluar su estado. Fue diagnosticado con esquizofrenia y le internaron durante un tiempo. Mejoró bastante en el hospital y pasado unos meses regresó a casa. Lo escalofriante del caso es que justo después de 3 noches de dormir nuevamente en una de las habitaciones del sótano, Philip despierta asustado, luego de escuchar claramente una extraña y gruesa voz que le hablaba por su nombre. Aquella voz lo invitaba a acercarse hacia el centro del sótano, donde todo era bastante extraño y donde se encontraban todos esos utensilios médicos. Su madre en aquel momento intentó calmarlo y justificó lo que escuchó por las altas dosis del medicamento que aún estaba consumiendo. Pero todo cambiaría cuando la familia entera comenzó a ser víctima de algo que heló su sangre por completo. La casa comenzó a despedir un olor a carne podrida y parecía provenir directamente del sótano. Según Carmen, una noche una entidad oscura parecía salir precisamente del sótano, permanecer parada durante minutos para después despedirse con un fuerte golpe. Pero no solo eso, su hija también tuvo una horrenda visión de una mujer vestida de negro que permanecía sentada frente a la ventana de la habitación, pero que de un momento a otro comenzaba a moverse de manera extraña. Después de esto, aparecía de pie, caminando lento pero firme hacia ella. Es ahí cuando confirmarían que en efecto, algo macabro habitaba en casa y todos los integrantes de la familia habían sido testigos. En este punto, y luego de haber conocido a través de una revista las investigaciones de la pareja Warren, decidieron comunicarse con ellos a través de una llamada telefónica y pedirles los visitaran. Fue al terminar aquella llamada y concretar la visita que de la nada, justo en la cocina, sucedía algo escalofriante. 2 días más tarde, Ed y Lorraine Warren arribaban al temido lugar. Una vez dentro, en plena madrugada, y luego de cierto ritual que comúnmente llevaban a cabo en la sala, Lorraine decide caminar sola hasta el sótano, lugar donde le habían indicado parecía provenir todo el mal. Al bajar lentamente y en plena oscuridad, ciertas visiones comenzaban a mostrarle en su cabeza algo aterrador. Lorraine comenzaba a ver un hombre de complexión gruesa de espaldas y trasladando en una camilla lo que pareciera una mujer sin vida. Aquel hombre, al verlo de frente, tenía un aspecto aterrador, un rostro desfigurado y blanquecino que se quedaba mirando fijamente a Lorraine. Fuertes ruidos en su cabeza terminaron por hacerla salir del sótano y volver a la sala. Días más tarde, y después de indagar en el pasado de la casa, los Warren descubrieron que justo años atrás, esta misma casa había sido utilizada como morgue. Justo en lo que hoy era el sótano, se resguardaban los cuerpos sin vida de cada una de las personas que serían embalsamadas. Lo aterrador
peor del caso es que aquel hombre que se encargaba de preparar a los cuerpos cometería los actos más inimaginables en ellos, incluyendo oscuros rituales que terminaron por clausurar la funeraria luego de encontrarlo sin vida justo en el sótano, horas después de enterarse de que uno de sus compañeros lo había delatado ya a las autoridades. Aquellas marcas en las paredes que la familia Snedeker había confundido con humedad, se trataba realmente de manchas de aquel líquido rojo de los cuerpos. La mesa giratoria metálica era utilizada para posicionar a los cuerpos y justo ahí prepararlos. Aquellos bidones donde se creía se encontraban rellenos de gasóleo, se trataba más bien de desechos líquidos de los cuerpos. Realmente, la habitación en la que estuvieron durmiendo los pequeños de la familia se trataba de una morgue mal utilizada, y de ahí la temible reunión de energía maligna que culminaba con la aparición de cada una de las víctimas y de aquel causante de todo esto en la visión de Lorraine. Todos estos oscuros rituales llevados tiempo atrás culminó la proliferación de entidades malignas que lograron tomar el cuerpo del pequeño Philip, y de ahí su extraño comportamiento. Los Warren determinaron que era momento de llevar a cabo un exorcismo en el cuerpo del pequeño Philip, y lo harían a través del padre Timothy Conlan, enviado desde el Vaticano. Durante la madrugada siguiente, reunidos en la sala y ante un frío intenso que marcaban los 8 grados Celsius, se enfrentaron a 2 grandes entidades malignas. Justo después de iniciar el rito sagrado, tal y como lo habían experimentado la familia anteriormente, el aire en la casa se llenó de un olor desagradable. Era tan fuerte que apenas podían respirar, un olor a azufre intenso. En instantes, una macabra entidad tomaba forma en el sótano y a la par comenzaba a escucharse el ruido que sonaba como miles de aves aleteando. Entre gritos, sonidos y olores intensos, después vino la calma. La casa en ese instante parecía haber vuelto a la normalidad. Finalmente, aquel sacerdote terminó bendiciendo cada uno de los rincones de la casa, con lo que parecía haber terminado todo mal. La familia Snedeker residió en la casa alrededor de 2 años y medio antes de finalmente mudarse. Carmen afirma que nadie de los que vivieron ahí después de que abandonaran la casa percibió alguna actividad paranormal. El pequeño Philip había logrado escapar de las manos del cáncer, permaneciendo estable y sano. Trabajó como conductor, tuvo 4 hijos y finalmente falleció en el año 2012 a la edad de 38 años, producto de un infarto. El caso fue catalogado por los Warren como una de las historias más extrañas y escalofriantes encontradas en una casa. Un mal desencadenado por prácticas oscuras donde unieron la muerte con la maldad, bajo pactos demoníacos descontrolados que terminaron por atraer entidades malignas viviendo en la casa y tomando el control del cuerpo del pequeño.
escalofriante caso que se quedará guardado para siempre dentro del expediente Warren. Bueno, chavales, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿verdad? Seguiremos con más de la saga de los Warren. Nos vemos en la próxima. Chao.